En la semana 13 de la materia de Fundamentos de los Derechos Humanos y Dignidad, hablamos sobre los mecanismos de reparación integral de derechos en situaciones de vulneración. Entonces en esta semana yo me sentí como que un poco aliviada, primero porque supe que existen mecanismos de reparación para las víctimas, para las personas que han sido víctimas de vulneración de derechos. Entonces en esta parte me sentí como que un poco contenta porque se les puede dar una reparación. Sin embargo, también me sentí un poco molesta porque las reparaciones no se dan siempre. O sea, ha habido muchas víctimas de violencia, ha habido víctimas de discriminación, víctimas de vulneración de derechos humanos y no se les ha dado la reparación que ellos necesitan. Entonces esto también me causó un poco de enojo porque no se cumple lo que debería ser, no se les da la reparación que ellos necesitan como para seguir con su proyecto de vida. Entonces en esto hablábamos de que cuando una persona es acusada de un delito o que ha cometido algo y después se dan cuenta de que no fue así, el Estado tiene que garantizar una reparación. Sin embargo, no se ha visto que siempre el Estado garantice la reparación. En cuanto a esto, hablábamos de la reparación material y la reparación inmaterial. La reparación material se refería a que las personas que fueron víctimas de vulneración de derecho tienen que recibir una indemnización por los daños, por las afectaciones que la vulneración ha provocado, porque también pudieron haber entrado en un lapso de crisis o en un lapso de trauma y no se les dio la reparación que era necesaria. Entonces aquí las personas del Estado tienen que darles la reparación material, que es pagarles, o el lucro cesante también, que tienen que pagarles a las personas por los daños que ellos provocaron. Entonces también hablábamos del daño inmaterial, en el cual la reparación tiene que ser más dignificar a la víctima, más tiene que haber una dignificación para ellos y se le tiene que dar una memoria, se le tiene que dar un duelo a esta persona porque fue víctima de vulneración. Entonces en esto tiene que haber una memoria, o tiene que darle un honor, o se tiene que limpiar el nombre de la víctima que fue víctima de vulneración de derechos. Entonces aquí el Estado tiene que garantizar lo que la víctima pida. En ocasiones las víctimas quieren que se les dé una placa por vulneración, que se les haga un monumento, que se les plantee árboles o lo que sea, pero esto tiene que cumplir el Estado porque tiene que haber una reparación. Entonces en esto me sentí como que feliz porque a algunas víctimas se les puede dar la reparación, pero también a la vez enojada y triste porque no a todas se les da. Y a veces es como que el Estado deja pasar muchos años y esto ya se queda ahí y nunca se les dio la atención que ellos necesitaban, nunca se les dio la reparación que las víctimas necesitaban. Incluso hay momentos en los que se les ha confiscado cosas y no se les ha devuelto, que a las víctimas se les ha quitado terrenos, se les ha quitado documentos, se les ha quitado joyas y sin embargo el Estado no les devuelve, ni siquiera les da la reparación material y tampoco la reparación inmaterial. Entonces es necesario que el Estado se comprometa a dar la reparación a las víctimas de vulneración para que no queden impunes y que las víctimas puedan seguir con su proyecto de vida, que puedan seguir, que puedan tener lazos en la sociedad y que no sean vistas como delincuentes o que no se creen estigmas sociales.